Cuánto bien nos está haciendo en este tiempo volver a profundizar en las 4 columnas. Ya las tienen bien claras, ¿no? La venimos repitiendo seguido, el tema de la palabra, la oración, la comunión y la obra, ¿no? Y en esta mañana, como varios domingos atrás, yo quisiera compartirles un poco más acerca de la palabra. Y es por la palabra que nosotros oímos a Dios. Por eso, para reforzar esta idea, esta verdad, yo le puse como título: Dios quiere hablarte hoy. Amén. Yo les invito a buscar en sus Biblias Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer 2 versículos muy conocidos, el 16 y el 17. Depende cómo estamos y con quién es que queremos a veces o no hablar o tener una conversación con el otro. Por ejemplo, si la chica que está enamorada de un muchacho y este muchacho se acerca y le dice que quiere tener una conversación con ella, yo creo que eso va a entusiasmar, uno va a querer estar atento a aquello que quiere decir, ¿no? Ahora, pensaba en mis hijos también cuando a veces se le acerca el hermano y le dice: andá que papá quiere hablar con vos. ¿No? Cuando papá quiere hablar con uno o mamá te llama para hablar, es un problema, ¿no? O cuando tu esposa le dice: tenemos que hablar. Y si uno sabe, en la intimidad conoce lo que está dando vuelta en la relación, dice: uy, ¿de qué querrá hablar? No, en algún punto por ahí ya lo sabe. Y yo me preguntaba, si Dios te dijera: poné tu nombre ahí, si quiero hablar con vos, ¿cómo te sentirías? ¿Quisieras tener esa conversación? Empezarías a pensar: uy, si Dios quiere hablar conmigo, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Qué me quiere decir? Uy, no le pedí perdón por tal cosa. A veces pasa así. Cuando yo cito a alguno de los hijos a hablar, empiezan a confesar cosas antes que yo empiece a decirle, ¿no? Y uno dice: vení. Y yo, bueno, pues yo no fui, no quise y esto, y yo no quiero decirte nada de eso, ¿no? Pero bueno, se ve que les está dando vuelta. Y a veces somos así, ¿no? Cuando alguien quiere hablar con nosotros, nos surge primero el por qué, qué será. Pero más que una conversación puntual, específica, que Dios quiera tener con nosotros, que a veces se da, Dios quiere hablar con nosotros todos los días, de una manera cotidiana. ¿Tiene el versículo ahí? Los 2. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el primer punto que quisiera resaltar en este mensaje de Dios quiere hablarte hoy es que Dios quiere hablarte a través de su palabra, inspirada por Él. ¿Cuántos tienen Biblia acá? A ver, levante su Biblia. No, su celular no, su Biblia, por favor. Hoy mayor porcentaje de Biblias está en el celular, ¿no? Ya casi el papel lo usamos poco. Yo me resisto
todavía pasarme al... Porque, no sé usted, pero para mí el celular, si yo estoy leyendo el celular y me entra un WhatsApp, es como una tentación de entrar a ver qué me dijo, o una notificación, o un llamadito. Entonces, como conozco mi debilidad, prefiero usar la Biblia en papel y tener ese tiempo con el Señor. Ahora, qué tesoro que tenemos acá. Es uno de los tesoros más grandes de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos hoy no pueden tener? Aunque en la forma digital hoy es más fácil que llegue a lugares donde antes la palabra física, ¿no?, como libro era más difícil que llegue. Hoy por ahí en digital puede llegar de una forma más sencilla, pero muchos por muchos años y todavía sufren el no tener la palabra de Dios. Y nosotros la podemos tener. Cuando levantaron había marrones, rojas, azules, seguramente de todas las versiones habidas y por haber. Somos bendecidos por Dios con esa libertad de cuando nosotros querramos, donde querramos, poder encontrarnos con la palabra. A través de la historia, Dios inspiró, Dios movió por su Espíritu Santo a hombres santos a escribir aquello que Dios quería que hoy nosotros podamos tener. Cuando nos encontramos con su palabra, nos estamos encontrando con Dios, nos estamos encontrando con Él. Este viernes una adolescente me estaba contando acerca de que está hablando con otras compañeras y le decían que creían en Dios, pero no creían en la Biblia. En la Biblia no, pero sí en Dios. Y yo le dije, pregúntale cómo es su Dios. Porque si no lo encuentra en la palabra, ¿dónde lo va a encontrar? ¿Cómo es su Dios? ¿Se lo imaginó? ¿Se hizo una idea? No, mi Dios es de esta y de esta manera, es más fácil, ¿no? En la cosa que no me gusta, no, Dios no es así. En lo que me gusta, sí. Pero nosotros encontramos la revelación de Dios en su palabra. Cada día, cuando la abro, yo escucho a Dios en ella. Puedo conocerle a Él, su persona. Puedo saber cuál es su voluntad para con mi vida. Puedo saber cuál es su propósito. Cuando creemos la palabra y reforzamos cuando creemos el querigma, y también creemos pero obedecemos sus mandamientos, la didaqué, estamos obedeciendo a Dios. No estamos siguiendo los preceptos de la iglesia. No estamos siguiendo lo que la iglesia dice, aunque la iglesia dice lo que Dios enseña. Principalmente estoy siguiendo a Dios y estoy obedeciendo a Dios. Tenemos que tener una gran expectativa cada vez que nos encontramos con la palabra. Muchas veces, a veces se da de una manera rutinaria, ¿no? Abrimos, leemos el texto y no tenemos esa expectativa de que nos vamos a encontrar con Dios, de que Dios me va a hablar. Aunque ese texto ya lo leí otras veces, pero Dios tiene algo para decirme cada día. Y yo tengo que abrir mi corazón, abrir mis ojos, mi mente, mi corazón y ser receptivo a aquello que Dios me quiere transmitir. El texto dice que la palabra es inspirada por Dios y está en modo presente, ¿no? Y a mí me hizo la idea que esa palabra se hace presente para nuestras vidas hoy. Aunque yo encuentro con un texto que tiene miles de años, algunos más, otros menos, esa palabra es actual para mi vida hoy.
cuando empiezo a leer la palabra no encuentro un mensaje de hace tiempo atrás, sino encuentro un mensaje para mi vida hoy. Muchas veces escuchamos gente que dice que la palabra tiene que ser actualizada, la iglesia se tiene que actualizar, ¿no? Los tiempos han cambiado y hay que modernizarse y hay que cambiar, pero es más mi entendimiento, como dice en Romanos 12:2, es mi entendimiento el que tiene que ser transformado, es mi forma de pensar la que se tiene que formar a lo que Dios dice, se tiene que transformar, se tiene que ir renovando en la manera que conocemos más a Dios. Su mensaje es completamente actual. Su mensaje me lleva a encontrarme con Cristo hoy. Amén. A través de ese mensaje, el que estaba muerto por la fe en su palabra, hoy tiene vida eterna en Cristo Jesús. Tiene poder de cambiar cualquier vida en el momento que llega ese mensaje. Cuando Dios nos habla, la palabra por la fe tiene poder para transformar nuestra vida. Y el que estaba muerto, hoy le da vida nueva. Y nos pasó a nosotros así, ¿no? Que un día, a través del mensaje que está en esta palabra, alguien nos compartió y nosotros creímos. Y nuestro viejo hombre murió y hoy somos otra nueva criatura. ¿Por qué? Porque seguimos la palabra de Dios. Cuando yo me encuentro con esa palabra, me habla hoy de quién soy, cómo tengo que ser como hombre. Habla acerca de mi vida, me habla a mí como esposo, me habla a mí como padre, me habla a mí como su discípulo, me habla a mí como empleado. Todas las áreas de mi vida, hoy el Señor tiene algo para decirme. En el año 2001, tiempo difícil para todos aquellos que pasamos esos años, pasó algo en mi vida que me impactó mucho. Yo a varios creo que lo he contado por acá y a algunos otros cuando tengo oportunidad se lo cuento porque fue algo que impactó mi vida. Veníamos con Milka, ya teníamos un par de años de casados y estábamos ahorrando para nuestra casa. En mi caso ya venía ahorrando de los 19 años para algún día poder comprar esa casa, y cuando nos casamos seguimos con la idea, tuvimos la bendición de que alguien nos dé un lugar. El abuelo de Milka justo había fallecido y pudimos vivir en su departamento por varios años para poder seguir ahorrando, así que cada peso que podíamos iba al ahorro para comprar la futura casa. Y ya hacía años que venía orando por eso. Pero en diciembre, aquello que teníamos ahorrado, bueno, saben lo que pasó, ¿no? Estaba en el banco, en un plazo fijo, vino el corralito y en ese momento mi vida empezó a tambalear. Yo nunca boxeé, no, nunca, pero alguna vez un sopapo me dieron, ¿no? Y no sé si usted recibió alguna vez un golpe fuerte que lo deja medio, que no entiende muy bien qué está pasando. Yo me sentí así en ese momento. Después de haber orado tantos años, yo sentí como que algo me pegó. No lo podía entender en ese momento y en mi oración me sentí desilusionado y yo le dije al Señor, yo no sé si se lo dije audible, si se lo dije con mi pensamiento, pero yo me acuerdo que en ese momento le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Te dormiste? Si vos sabés que yo vengo orando tanto por eso.
Y bueno, pasó el momento de la zozobra, pasó unos días, hablamos con Milka y dijimos, bueno, si no era ahora, será dentro de varios años, será cuando el Señor quiera, pero la voluntad de Él es buena. Y bueno, seguimos, para hacerlo corto, el testimonio en cuestión de 5 meses, de una forma totalmente milagrosa, Dios abrió puertas y pudimos comprar nuestra casa en ese momento de una manera tal que con todo lo que tenía antes, si no habría agarrado el corralito, que de paso el corralito perdí la mitad de los ahorros que tenía, con esa mitad pudimos comprar una casa que ni con la totalidad de lo que teníamos ahorrado habríamos llegado nunca. De una forma totalmente milagrosa. Pasó el tiempo, nos mudamos y muy contentos con nuestra casa. Vinimos a una reunión de grupo casero y en ese momento Hugo no pudo estar, así que me pidió si podía compartir la palabra, así que compartí un poco el testimonio de cómo fue, recién estábamos mudados, así que compartí de cómo fue, cómo se había dado las circunstancias y abrí el Salmo 121, quise alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, y conté lo que me había pasado, que en ese momento cuánto diario de economía había, cuánto noticias yo miraba. Y oraba y decía, Señor, dame sabiduría. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame a hacer. Miré por todos lados. Ahí me enteré que existían diarios que nunca había entrado, Ámbito, Cronista y todo, a ver qué información había y me dé la respuesta de lo que yo podía hacer. Entonces yo compartí de que yo alcé mis ojos buscando en otro lado, pero vino del Señor la ayuda y que el Señor transformó. Entonces, para terminar, digo, bueno, después que conté todo, vamos a terminar ya de leer el Salmo 121. Entonces, cuando yo llego al versículo 3, dice, no dará tu pie al resbaladero. ¿Y cómo sigue? Ahora, en ese momento, antes de leer, no se dormirá el que te guarda, Dios me habló. Cuando lo cuento, me emociono y comúnmente se me pone la piel de gallina. Pocas veces sentí la voz de Dios tan claro en mi vida. Me dijo, Sergio, yo no me duermo. No pude hablar más. Empecé a llorar. Y la gente que estaba ahí, claro, estaba escuchando, no entendía qué pasaba. Entonces, amén, amén, decía, ¿no? Y yo lloraba. Pero en ese momento, por ese salmo que tenía miles de años atrás, Dios me habló. Y me corrigió, porque en el momento que se lo dije, mi fe no estaba tan bien. Entonces, cuando me lo dijo, yo sentí que Dios me corrigió. Me dijo, ¿por qué dudaste? Si yo no me duermo. En ese momento, ese salmo cobró una vida para mí nueva. Y yo no puedo volver al Salmo 121 sin que escuche esa voz de Dios, que me diga, Sergio, yo no me duermo. Y me quedo tan grabado que ante cualquier situación, yo me acuerdo que el Señor me dijo, yo no me duermo. ¿Y saben qué? Dios no se duerme. En cada circunstancia podemos confiar en Dios. Y cuán valioso es ese tiempo cuando nos acercamos a la palabra y de esa palabra el Señor nos habla. A ver, yo tengo ese testimonio, a ver, un montón de otras cosas. Dios me habló. Ese fue muy impactante para mí, pero seguramente ustedes también.
tendrán. Y si haríamos pasar todo, tendríamos testimonios impactantes de cómo Dios nos habló en algún momento, ya sea para acercarnos al Señor, ya sea para corregirnos, para animarnos a la fe. Pero hermanos, Dios nos habla y su palabra es actual. No importa que vaya un salmo muy antiguo, esa palabra es viva, es eficaz y entra al corazón. Amén. Y nos habla en este momento. Así que es siempre actual su palabra para con nosotros. Para mí fue más actual que nunca y trato cada vez que me acerco leer su palabra con esa expectativa. Sigue diciendo el texto que leímos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos quiere hablar a través de su palabra de una manera actual y para la formación nuestra, para nuestro discipulado, como hombres y mujeres de Dios. Y vamos a tomar ese texto y vamos a empezar a desmembrarlo. Dice que su palabra es útil. Quiere decir que sirve para el propósito para lo cual fue dada. Señor dio su palabra con un propósito y vamos a ver ese propósito ahora. Esa palabra dice 4 verbos utiliza el texto: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 verbos hablan de nuestra capacitación. Dios nos quiere enseñar y nos quiere instruir. Esos 2 verbos hablan de nuestra capacitación, habla de nuestra formación. Nuestros encuentros diarios con la palabra son para que seamos enseñados por Dios. Nos enseña acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de cómo tenemos que vivir. Es la palabra que me enseña. Llegamos al Señor muchos sin conocer nada, a veces teniendo una idea, pero a través de su palabra somos enseñados por el Señor. Amén. De golpe pasan los años y vemos nuestra vida hacia atrás y vemos cómo está nuestra vida hoy y podemos decir: el Señor nos enseñó. Hemos aprendido del Señor a cómo vivir, cómo tenemos que encontrarnos con Él, cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Antes no teníamos idea, pero el Señor nos enseña a través de su palabra. Y 2 verbos que hablan de una transformación. Esos son más claros, ¿no? ¿Cuáles son esos verbos? Redarguir es complicado para nosotros, no lo usamos mucho, pero da la idea de convencer, reprender y corregir también. Redarguir y corregir. Esos 2 verbos hablan de una transformación, donde a veces en nuestras vidas hay restos del viejo hombre que no se quieren ir, que a veces luchan por quedarse ahí, pero es la palabra que entra a convencernos. A veces hay ideas que se graban en nuestra mente y no se van. Y uno le habla: mira, pero el Señor dice tal cosa. El Señor, y a veces hay ideas que están demasiado grabadas en nuestro interior, que vienen del viejo hombre. Y es el encuentro con la palabra el que me corrige, la palabra que transforma mi forma de pensar, que corrige cuando actúo mal. Hay veces que no me doy cuenta, pero abro la palabra y Dios empieza a hablar acerca de mis actitudes.
Empieza a hablar de aquello que dije, aquello que pensé. Y la palabra empieza a corregir. Dios nos quiere preparar para vivir de acuerdo a su voluntad. Y dice el texto de Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos son perfectos en esa mañana? ¿Cuántos son perfectos? Hay muy pocos. A veces tenemos una idea de lo que es perfecto y hay dos palabras griegas que se utilizan para decir perfecto. Una es telos, que habla de terminado, concluido. Comúnmente se ponía eso al final de un libro. Como nosotros ponemos fin, ponían telos, ya está concluido, está terminado. Pero hay otra palabra que es la que utiliza acá, que es artios, y que significa equipado, plenamente lleno de capacidades. ¿Cuántos están equipados acá para hacer la buena obra? ¿Cuántos tienen capacidades de parte de Dios? Bueno, hay algunos más, pero todos estamos equipados. Todos aquellos que día a día nos encontramos con la palabra y somos enseñados y dejamos que el Señor nos corrija, porque sobre todo tenemos que tener un corazón enseñable, ¿no? A veces nuestro corazón no es enseñable. Algunas cosas nuestro corazón se cierra porque no le gusta cambiar. No, pero si tenemos un corazón enseñable, su palabra nos forma, nos transforma para que seamos el hombre que Dios quiere, el hombre perfecto para Él. Y sigue diciendo enteramente preparado. Abarca todas las áreas de nuestra vida, en cada lugar, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ahí llega la palabra. Mire lo que dice Hebreos 4:12, en el texto también que sabemos de memoria. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Qué tremendo eso. Uno dice, el alma, ¿por qué la tiene que partir? Y a veces el alma es dura, ¿no? A veces somos medio duros nosotros, pero entra a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? ¿Cuáles son los tuétanos? Medio rara esa palabra, no la usamos mucho. Pero es la parte interna de los huesos. Si uno agarra un hueso y lo parte, adentro de ese hueso va a encontrar los tuétanos. Así que lo que dice la palabra es que entra, parte el alma, el espíritu y te llega a los huesos. Hasta los huesos llega la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada área de mi vida, el Señor la alcanza. Lo que está en el alma, mis pensamientos, mis sentimientos. El Señor llega a mis emociones también, a mis actitudes, a mi carácter, a mi obediencia acerca de la palabra, a mi forma de actuar. Yo necesito, hermanos, que el Señor me llegue hasta los huesos, porque a veces soy duro y a veces me cuesta cambiar, a veces me cuesta ser enseñado, pero qué bueno que la palabra tiene ese poder. Yo puedo decir una cosa, un consejo y va a quedar, pero su palabra no vuelve vacía, dice el Señor. Su palabra cumple aquello para lo cual fue enviada y tiene tanto poder que entra hasta lo más profundo de nuestras vidas y ahí nos empieza a cambiar. ¿Cuántos necesitan ese trato del Señor? Todos, ¿no? Necesitamos que el Señor haga eso
en nuestras vidas. Para eso, y ya entrando a la parte más práctica, para que ello se dé, tengo que darle espacio. Por lo pronto, ¿qué tengo que hacer? Y lo tengo que leer. Algo sencillo, pero que a veces no hacemos todos los días, ¿no? Pero deberíamos hacer. La idea de compartir acerca de las 4 columnas, que nosotros podamos ver la importancia y podamos reforzar como un ejercicio. En el grupo de casa, el grupo casero, les dimos un papelito con las 4 columnas y que se ponga cada uno un puntaje del 1 al 10, depende cómo se encontraba. Es muy subjetivo, ¿no? Porque cada uno va a poner cómo se ve él, pero no importa, que cada uno ponga cómo se veía acerca de la palabra, la oración, la comunión, la obra. Y yo te invito a que en ese papel imaginario le pongas un número. ¿Cómo está tu vida con la lectura? Personal, no se lo compartas a nadie, es solamente para tener una idea. ¿Cómo te sentís que estás en cuanto a la lectura? Y lo que buscamos al hablar de esto es que al pasar un tiempo yo pueda volver a este número y pueda decir, la verdad que la lectura hoy tiene más importancia. Si era un 4, hoy puedo decir que es un 5, es un 6. Si era un 7, por ahí ya es un 8. Y si era un 10, mira, mantengo el 10 todavía, ¿no? Pero cada día tengo que encontrarme con la palabra. Deberíamos ser bien organizados al poner un tiempo, un espacio, porque si lo voy a hacer cuando tenga tiempo, a veces, como está la vida, probablemente que no encontremos ese tiempo. Entonces es bueno que dispongamos un tiempo para encontrarnos con la lectura, que no saltemos de un texto a otro, ¿no? A veces, a ver qué me toca hoy, y abrimos donde abrimos y leímos. Agarremos un plan de lectura de aquellos que están armados. Nosotros un tiempo lo tuvimos, pero si no, agarra un libro, agarra todo el Nuevo Testamento, lea todo el Nuevo Testamento y agarra un libro y continúe. Dios tiene un mensaje atrás, hay que comunicarle, que la lectura sea parte de su vida devocional, que en nuestra casa la palabra esté presente, que nuestros hijos apenas empiezan a leer, puedan empezar a leer la palabra. Y por ahí no van a entender mucho, pero que empiecen a acostumbrarse a la lectura. Y si les cuesta, leamos juntos, sentámonos con ellos a leer y empezar a darle espacio a que Dios nos hable como familia también. Cuando hace eso, tengo un diccionario al lado. ¿Cuántos sabían lo que significaba tuétanos? Muy poco, ¿no? Por eso, ahí nos sirve un diccionario. Entonces, es bueno tener un diccionario, si no, como digo yo, le preguntamos a Google, ¿no? Todos va a Google y le dice qué significa tal cosa, y ahí tiene el significado. Me sorprendió, 2 viernes atrás estamos en el grupo y hicimos una división por grupos para estudiar. Estamos estudiando el Salmo 119, que habla de la palabra, y vinieron unos adolescentes de otra zona a visitar porque venía el Encuentro Unido el sábado después, así que ya se quedaron a dormir en la casa de otros hermanos. Y cuando empezamos a estudiar, estaban 3 adolescentes y yo me fui a sentar con ellos. Leemos el texto y una me para. Tenía su cuaderno, me dice, ¿qué significa esta palabra? Bueno, buscamos el significado de esa palabra. Y dice, para. ¿Y esta palabra qué significa? Y anotó la palabra y anotó el significado. Yo me quedé, me dijo, es que si yo no entiendo lo que dice, ¿cómo voy a comprender lo que Dios me quiere decir? ¿No? Me asombró, un adolescente, ¿no? Qué bueno que todos podamos tener eso, ¿no? Y cuando encontramos una palabra complicada, porque la Biblia tiene, ¿no? Y si usamos la Reina Valera, por ahí hay algunas palabras que no son propias de nuestro lenguaje actual o no son comunes para nosotros, que podamos tener un diccionario. También
Tómese su tiempo para meditar la palabra, que no sea solo una lectura, que sea un tiempo donde yo abro mi corazón a que la palabra me hable y me diga qué me quiere decir el Señor a mí. Que Jesús hable a mi corazón, que el Espíritu Santo me ministre y después puedo orar por eso. Les muestro un ejemplo. Timoteo, si tiene ahí puede abrir 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5. Perdón, ¿le dije Timoteo? No, Tesalonicenses, perdón. Tesalonicenses. Capítulo 1, verso 5. Yo estaba haciendo mi devocional en esa mañana leyendo 1 Tesalonicenses y yo leí el versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y seguí leyendo todo el capítulo 1 y el Señor me llevó de vuelta a este versículo 5. Y empecé a leer, dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Empecé cómo predicaba Pablo. Pablo predicaba dando la palabra, pero también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, por amor. Y volví a leerlo, y dije, ¿cómo predicaba Pablo? Pablo predicaba con palabra, con el poder de Dios, en el Espíritu Santo, con plena certidumbre, con una convicción por amor a los demás. Y me pregunté, ¿y Sergio, cómo predicás vos? Y a veces, Señor, uso la palabra. Y a veces hay poder de Dios. Y trato de ser guiado por el Espíritu Santo, pero me falta más. Y a veces necesito convicción para compartir la palabra. Y mucho más amor para el que la recibe. Y el Señor empezó a trabajar con eso. Entonces, ese día mi oración, Señor, fue: ayúdame a predicar, enséñame a predicar. Señor, que tu palabra abunde, pero que haya un mover de tu Espíritu Santo, que haya manifestación de tu poder cuando oro, cuando predico, que aquellos que están atados puedan ser libres, cuando aquellos que están enfermos puedan ser sanos. Amén. Aquellos que están oprimidos por el diablo puedan ser libres, que haya plena convicción en mi corazón de aquello que estoy hablando. Y de golpe al otro día esa volvió a ser esa oración. Hermanos, demos tiempo a observar qué dice el texto, a tratar de entender y cómo se aplica a mi vida también. Memoricemos su palabra. Es bueno que volvamos al ejercicio de memorizar su palabra. Cuando incorporamos su palabra, incorporamos a Cristo en nuestras vidas. Y qué bueno que podamos volver a hacer el ejercicio de estudiar la palabra. No, en casa, Milka me hizo poner un pizarrón en la cocina y cada tanto, deberíamos hacerlo más, pero cada tanto ella pone un texto bíblico ahí y es el texto de la familia. Y los chicos lo repiten y todos lo repetimos y estamos a veces comiendo. ¿Y cuál era el texto de hoy? Y arrancamos a veces con fuerza y de golpe a veces nos olvidamos, ¿no? Pero qué bueno que la palabra esté presente, porque cuando yo esté enfrentando una situación o esté compartiendo la palabra con otros, del depósito que hay en nuestro corazón es que el Señor va a utilizar. Y si nosotros no incorporamos esa palabra, es difícil que salga. No, por eso tenemos que incorporar. Y por último, tenemos que proclamar la verdad.
Cómo me alegró cuando hoy a la mañana Oscar tuvo el sentir de proclamarnos la verdad. Necesitamos, hermanos, tener presente su palabra en nuestro corazón, pero también proclamárnoslas unos a otros. Antiguamente, cuando yo entré en medio de ustedes, era muy habitual. De golpe se paraba uno, te abrazaba y te decía, el Señor dice, y claro, yo no venía de otro lado, al principio me desconcertaba, pero cuando decíamos sobre tu vida voy a profetizar, no solo cantábamos la canción, había palabra de Dios que salía y repetíamos un texto y se lo proclamamos al otro. Aquello que habíamos incorporado en nuestras vidas se lo damos a otro y necesitamos volver a esa práctica. Primero, proclamar la palabra para mí. A mí me ha ayudado a veces en situaciones difíciles, situaciones que mi mente por ahí le cuesta cambiar, proclamarme la palabra a mí y decírmela una y otra vez hasta que todo mi ser se amolda a esa palabra. Pero también necesitamos tener la palabra para proclamársela al otro, que esa palabra esté dando vuelta. Y cuando llego al encuentro con los hermanos, tener una palabra y buscar, Señor, ¿a quién? ¿A quién le doy esta palabra hoy? ¿A quién se la comparto? Hermanos, profeticémonos palabra de Dios, que esté en nuestros labios, vuelva a ser algo habitual entre nosotros. Amén. Señor quiere hablarte. Hoy te vino hablando, Señor quiere hablarte mañana, pasado. Te animamos a que tu encuentro con la palabra pueda ser renovado. Es una bendición encontrarnos con Él y abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que Él nos hable y Él nos transforme y Él nos forme como el hombre, como la mujer que Dios quiere. Amén.